Escucha esto bien. Escucha esto bien. Salmo 146, verso 5. Salmo 146, verso 5 dice así: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Oiga como dice: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. O sea, tú que has venido pasando un proceso y una prueba tan larga y solamente estás confiando en tu Dios, la Biblia te llama bienaventurado, porque dice: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Y yo sé que muchos están pasando momentos difíciles, momentos caóticos, momentos donde dice: hoy ya no me levanto más. Espíritus depresivos que tienen a gente en la cama, en su casa encerrado, diciendo: de este problema es imposible que yo salga. De este problema es imposible que yo logre lo que quiero lograr. Nadie me puede sacar. Y están encerrados en ese pensamiento porque están peleando con un espíritu depresivo. Sí, hermano. Hay espíritus depresivos que te ministran todo lo contrario a la palabra de Dios o a lo que Dios te habla. Espíritus enviados por la tiniebla que te dicen: no podrás salir de esa situación. Tú jamás quedarás embarazada. Ya el médico te habló y dice que tú no puedes. Tú jamás podrás comprar una casa porque tú no tienes recursos ni tienes suficiente dinero. Tú jamás serás usado por Dios porque tú no eres un hombre preparado. A ti Dios no te llamó. A ti Dios no te llamó mujer. Lo que Dios prometió, Él no lo va a cumplir. Tú no ves que tú han pasado tanto tiempo, tantos meses, tantos años y aún no se cumple lo que Dios te habló. No se va a cumplir. Y esos espíritus depresivos viven ministrando las mentes y los corazones de los siervos y las siervas de Dios. Pero tú tienes que sacudirte y creer lo que dice la palabra de Dios, que está por encima de todo lo que digan las tinieblas. No importa lo que Satanás, el Señor reprenda, te ministre. Jehová Dios está por encima de cualquier circunstancia, de cualquier situación, de cualquier momento difícil. Hoy Dios te dice: dile no a esos pensamientos que no vienen de fe, que no vienen de Dios, que no te van a llevar a ninguna parte, que te tienen postrada en una cama, deseando morirte, sin fe. Hoy Dios te dice: tienes que levantarte en fe y seguir creyendo, porque eres bienaventurada, porque confías en el Dios de Jacob. Dios tiene propósitos grandes. Hay gente que no puede desistir de lo que ha venido haciendo. No dejes de orar. No dejes de clamar. No dejes de creer. No dejes de ofrendar. No dejes de ayudar al prójimo. Porque todo eso en algún momento, cuando Jehová extienda la mano, se va a multiplicar. Todo lo que has esperado en Dios y todo lo que has sembrado en Dios se va a multiplicar. Yo soy testigo de que muchas veces pasamos años orando, años ofrendando, años ayudando a la gente, años sembrando para Dios, años llorando, años esperando. Pero cuando la mano de Dios se extiende, tú dices: wow, pero ¿y de dónde fue que salió tanta gracia? ¿De dónde fue que salió tanta bendición? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿De dónde fue? ¿De dónde salió tanta gracia? ¿Por qué estoy recibiendo tanto? ¿Qué es lo que está pasando? Y es que muchas veces viene un de repente de Dios. Y las bendiciones, las restauraciones, los viajes comienzan a invitar a predicar para aquí, y te comienzan a invitar a predicar para allá, y Dios abre una puerta aquí, y Dios abre una puerta allá, y se sana tu papá, y se sana el hijo tuyo, y tú dices: wow, pero hay gente que dice muchas veces: pero Dios se la cogió con esta familia. Dios se la cogió con él. No, tú no sabes el tiempo que esa sierva y ese siervo
llevan sembrando lágrimas, llevan sembrando ofrendas, llevan predicando la palabra, llevan creyéndole a Dios, llevan enfermos, pero en algún momento la mano de Dios se tiene que tender. Es que solamente que fuera un Dios malo, un Dios injusto, un villano, solamente que fuera un Dios malo, un Dios injusto, un villano. ¿Usted cree que usted, siendo hija de Dios y esperando tanto en Dios, creyendo tanto en Dios, orando, sembrando, ofrendando, haciendo las cosas bien, y Dios se va a olvidar de usted? Y Dios no lo va a recompensar. Y Dios no va a tender su mano. Y Dios no te va a bendecir. Y Dios no te va a dar el milagro que tú estás esperando. Solamente que fuera un Dios malo, un Dios injusto. Y Dios no lo es. El único rey justo, dice la Biblia, es Dios. El único que tiene buenos pensamientos para ti y para mí es Dios. El único que piensa en sus hijos es Dios. Pero la Biblia dice, seremos procesados como el oro. Y en medio de ese proceso, donde pasamos tantas cosas, soportamos tantas cosas, Jehová Dios está pendiente. Y Él va a extender su mano sobre tu familia. Tu casa y tú van a servir a Dios. El esposo se va a convertir, los hijos se van a convertir, las finanzas van a cambiar, la salud va a cambiar, el ministerio va a comenzar a crecer, el llamado va a comenzar a coger sentido y tú vas a decir, wow, ahora entiendo por qué sufrí tanto, ahora entiendo por qué soporté tanto, ahora entiendo por qué viví tanta escasez. Era Dios procesándote, era Dios dándote madurez en esa área, era Dios dándote experiencia en esa área. Era Dios fortaleciéndote en esa área para cuando venga la bendición, venga la restauración, venga el poder de Dios sobre ti, tú puedas decir y entender con sabiduría y manejar la bendición que Dios te va a dar. Porque Dios no entrega nada sin que antes tú le demuestres que estás preparado y preparado para saber manejar esa bendición. Sea la que sea, Dios va a extender la mano sobre muchos de ustedes. Tu hijo no va a pasar la vida entera enfermo. Si usted es una sierva, mire, yo no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, dice la palabra. No he visto justo desamparado. Si usted es una persona justa que le sirve a Dios, hermano, créame a mí, en algún momento las cosas van a tomar otro rumbo. En algún momento las cosas van a comenzar a cambiar. Por eso no nos podemos desesperar. Y aunque a veces nos desesperamos, yo me incluyo, pero el Espíritu Santo siempre nos da fuerza o envía a alguien a orar por nosotros, a darnos fuerza, a darnos una palabra de esperanza. Porque Él no va a permitir que perezcamos en el proceso. Él sabe por todo lo que hemos sufrido y Él no va a permitir que nos rindamos. Muchas veces tú y yo y muchos se han querido rendir y dicen, hasta hoy llegué. Hoy me alejo de Dios. Hoy no vuelvo a la iglesia. Hoy fue el último día que oré por este propósito. Hoy fue el último día que le creí a Dios. Pero Dios no te deja. Tú no has visto que tú has querido hacer eso y Dios no te deja. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios no es que tú perezcas, es que tú llegues a la bendición por la que comenzaste a orar hace 3 meses o hace 1 año. El propósito de Dios es que tú llegues al milagro por el cual has estado clamando tanto tiempo. Que el propósito de Él se cumpla. El plan de Él no es que tú te rindas, ni que tú perezcas, ni que tú dejes de creer. Por eso, aunque has querido dejar de creer, Él no te ha dejado. Gracias, Padre. Porque los planes de Dios son perfectos. Espíritu Santo de Dios. Los planes de Dios son perfectos. Espíritu Santo de Dios. Los planes de Dios son perfectos. Repítalo conmigo ahí. Los planes de Dios son perfectos. Hay un Dios maravilloso